la idolatría. Una de las cosas que el Señor más aborrece es la idolatría. Y el primer mandamiento es: no te haga dioses ajenos, porque yo soy Dios celoso, dice el Señor. Idolatrando a la persona. Que si no es esa persona, yo no escucho un mensaje. Que si no es donde está esa persona, yo no voy a una actividad. Porque fulano es el que yo sigo. Y no debe ser así. Hay personas que corren grandes distancias. Hasta pagan un vuelo de un país a otro para ir a ver un predicador. Así es. Y es buscando la manera para que ese predicador le ponga las manos. Así es. Para que ese predicador le diga una palabra. Y lo están viendo como si fueran el Cristo. Y ahí hay que poner ojo, porque Jesús, cuando decía que vendrían muchos falsos cristos, la palabra Cristo tiene que ver con ungido. Entonces esta gente siempre son los ungidos. La mayoría de esas personas que tienden a que lo idolatren son los ungidos. Ellos son los que portan la gloria y la unción. Pero no porque lo que hacen lo demuestra, sino porque ellos siempre lo van a decir. Bendiciones, gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros en este que es su programa. Esto es Excelencia a través de Excelencia Cristiana Televisión. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, siempre es un placer poder compartir con ustedes, llegar a sus vidas, sabiendo que lo que hacemos aquí es para edificar, y con ese propósito siempre lo recordamos, lo decimos, que el propósito de Excelencia Cristiana Televisión es la edificación de todo el pueblo de Cristo. Y hoy yo no estoy solo, estoy acompañado de una mujer de Dios, mi hermana Marlene, me acompaña. Bendiciones, hermana. Amén, amén. Agradezco a Dios por su misericordia y porque son nuevas cada mañana. Y para mí es una bendición poder compartir con mi hermano Víctor y compartir con esa audiencia tan linda de Excelencia que siempre está ahí esperando lo nuevo que este canal sube. Les agradecemos y les bendecimos en este día. Sabemos que Dios se va a glorificar en este momento. Bueno, así es, y como sabemos que Dios se va a glorificar y que usted está expectante, esperando el tema que vamos a tratar en el día de hoy, yo sé que será de edificación. Es un tema que lo hacemos con ese propósito, y que sobre todo usted pueda evaluar a la luz de la Biblia, usted pueda pues analizar y meditar en esto que nosotros vamos a tratar. La Biblia en todo el contexto condena esto de lo que nosotros vamos a hablar, y es la idolatría. Y muchas veces a las personas, cuando no tienen a veces tanto conocimiento de las Escrituras, se le preguntan cuál es el primer mandamiento. A veces no saben o dicen que es amar a Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, cuando usted va a Éxodo capítulo 20, verso 3, y a otros textos también, como Deuteronomio capítulo 5, usted va a encontrar que allí habla de la idolatría. Una de las cosas que el Señor más aborrece es la idolatría. Y el primer mandamiento es: no te haga dioses ajenos, porque yo soy Dios celoso, dice el Señor. Yo soy tu Dios. Entonces, cuando las personas tienden a ser idólatras, es porque de alguna manera le quitan el lugar a Dios. Amén. Le están quitando el primer lugar al Señor para poner su confianza en otra cosa que no es Dios. Entonces nosotros hoy vamos a hablar de esto, pero de la idolatría hacia los líderes o hacia personas humanas igual que nosotros. Amén. Cómo hoy en día la gente de alguna manera se crea ídolos. Y esto no solamente pasa en la religión, pasa también en todo el ámbito, con artistas, con personas de alguna manera que tienen alguna capacidad intelectual. La gente se crea sus ídolos. Y a veces llega a un plano tal de adoración que necesitan ver a esas personas, y a veces usted ve conciertos donde la gente cae, que hay que ponerle algo en la nariz para que despierte porque se ponen malos. Entonces eso ya está rozando en una idolatría al hombre. Hay otros temas de otras religiones también que le llaman que es veneración, cuando adoran algunas imágenes, esculturas, que también es idolatría. Y todo eso en el contexto, en cualquier ámbito, sea a nivel artístico, a nivel religioso, a nivel de ídolos creados por un artífice humano, es aborrecido por nuestro Señor. Amén, amén. Y
según ya esa introducción que usted ha dado, varón, podemos deducir entonces que el pecado número 1 en la Biblia es la idolatría. A veces a nosotros, en el pueblo de Dios, yo me acuerdo, nos enseñaban que era la desobediencia. ¿Por qué? Porque Adán y Eva lo que hicieron en el huerto. Pero cuando usted mira el texto y lo analiza de la manera, con la altura que se debe analizar, nosotros nos damos cuenta que es la idolatría. Ese es el primer mandamiento. Para mucha gente es amar a Dios sobre todas las cosas. Así es. Pero no hay que irse al texto, no nada más lo que a mí me convenga, porque nos gusta mucho juzgar a los que se arrodillan ante un ídolo. Pero, ¿y nosotros? ¿Delante de quién nos estamos arrodillando? ¿Por quién nosotros estamos cambiando a Dios? En el lugar de Dios, ¿a quién estamos poniendo? El Salmo 115, porque la Biblia está llena hablando de temas en contra de la idolatría y de cómo Dios se siente cuando una persona es idólatra. Amén. Porque hoy vamos a hablar de la idolatría de hombres, de personas que adoran a un hombre, que lo ponen en el lugar donde no tiene que estar. Amén. Y nosotros no vamos a hablar de la idolatría de otra iglesia. Nosotros vamos a hablar de la idolatría dentro de nuestras iglesias. Amén. Así es. Y es un punto importante porque a veces uno ve cosas que a uno le sorprenden o le llaman a la atención. Yo me acuerdo que hace un tiempo en Estados Unidos condenaron a un líder de una iglesia. No voy a mencionar el nombre, pero es una noticia que corrió bastante sobre este señor. Una iglesia muy grande en Estados Unidos. Y la persona de alguna manera cometió algún delito porque abusó de algunas personas. Y cuando yo veía la noticia, lo que me sorprendía era hermanos defendiendo a este señor. Sí. O sea, está bien de que usted ayude a su hermano a restaurarse y todo lo demás que la Biblia establece, pero defender a alguien que está cometiendo un delito porque sea su líder no está bien. Ese es mi punto de vista personal. O sea, amén. No está bien. Entonces, ahí es donde yo veo que ciertas personas llegan a un punto de idolatrar a un líder. Porque todavía esta persona está confesando lo que hizo, que es una aberración en todo el sentido, y que lo están condenando a varios años de cárcel por esto. Personas diciendo, no, él no es culpable, él no esto, él no aquello, él es un hombre de Dios, pero no es verdad, porque las pruebas están ahí, la misma confesión. Entonces, hay que tener ese cuidado, digo yo. En la Biblia tuve temas y casos, por ejemplo, como Nimrod, yendo un poquito atrás en el Antiguo Testamento, y dice que fue el primer poderoso en la tierra, que reunió a personas para hacer lo que se llamó la Torre de Babel. Y yo podría decir que en cierta forma la gente tenía cierta idolatría hacia ese señor, porque hacían lo que él le decía y de alguna manera le rendían cierto culto, cierta pleitesía. Pero eso pasa muchas veces. Pero cuando vemos la Biblia más ampliamente, vemos que siempre los líderes, en el caso de los que no son cristianos o del pueblo de Dios, siempre buscaba que se le idolatrara. Acordémonos de Babilonia y de aquellos que hacían esas estatuas en el tiempo de Daniel y los jóvenes para que la adoraran, y estatuas de ellos también en Egipto, en la idolatría. O sea, siempre ha visto esta tendencia porque Dios la aborrece y el enemigo lo sabe. Entonces el enemigo quiere inclinar el corazón de la gente a poner su confianza en otra cosa que no sea el Señor. Porque una vez que hace esto, entonces no va a tener el resultado que debería tener espiritualmente en su vida, sino todo lo contrario, es un estancamiento. Porque cuando usted adora a un ídolo, sea un hombre o sea una escultura, usted no va a recibir ningún favor. Es todo lo contrario. Usted va a sacrificarse por esto, como hacían en la antigüedad, y al final de cuentas va a tener un retroceso espiritual. Eso es así. Yo pensaba ahora, mientras usted decía eso, la diferencia que debe haber, porque es como si fuera un hilo muy fino. Cuando un líder lo están idolatrando, es fino. ¿Por qué?
o yo en mi inocencia diría, y me perdonan, que es un hilo fino, porque yo creo que una persona, especialmente un hombre o una mujer de Dios, que está ejerciendo un liderazgo en la iglesia, que detrás de ello hay un grupo de personas que se dejan guiar por ello, debe darse cuenta, hermano, porque en el caso de Pablo, yo pienso en Pablo, en el momento que él fue, creo que a Listra, a una de esas ciudades, Listra o Iconio, que era una de esas ciudades que tenían esa adoración por esos dioses, por Saturno, Venus, esos dioses. Pero ahora no me llega bien el nombre de los dos dioses, que a ellos le dijeron, pues tú eres este y él es el otro, que le dijeron a Pablo, tú eres este Dios y el que andaba con Pablo, tú eres el otro Dios. Y aunque Pablo se aprovechó para predicar, pero en el momento que ellos quisieron venir como a ofrecer sacrificio, porque fue que Pablo hizo un milagro en esa ciudad que ellos nunca lo habían visto. Cuando Pablo estaba predicando y el cojo se levantó, una persona que era como inválido, se levantó. Entonces fue que ellos dijeron, no, pues este es el Dios de esta ciudad, porque ella era su Dios. ¿Y qué hizo Pablo, hermano? Pablo de una vez rechazó todo eso. Pero en este tiempo parece que no hay el valor, o yo no sé si es que dentro de sí, dentro de su yo, quieren ser idolatrados. Porque Pablo de una vez los rechazó. Y dijo, no, yo soy un hombre igual que ustedes. Pero ahora yo no veo como esa fuerza para estos líderes, muchos líderes que conocemos, que hay que hacerle una reverencia inmensa como si fuera el mismo Cristo. Además, ni Cristo cuando caminaba en la tierra le hacían todas esas cosas que le hacen a muchos líderes de hoy. Para llegar al colmo que llegó ese líder del que usted estaba hablando, que haciendo cosas pecaminosas, como quiera el pueblo sigue volcado hacia ello. Amado, y algo que pasó aquí también, aquel pastor que dice que violó un grupo de niñas o niños. Todavía está el caso en la justicia. Que de la iglesia vinieron muchas personas con pancarta ante la fiscalía para que lo soltaran. Hermano, porque tenemos que tener una conciencia de que si usted hizo algo, en la tierra todo tiene consecuencias. Causas y consecuencias. Tú hiciste algo negativo, tú tienes que pagar. Tú hiciste algo positivo, pues tú vas a ser premiado. Entonces, si un pastor, no importa quién sea, un evangelista, un profeta, como todos los nombres que se han puesto ahora, metió la pata, él tiene que asumir su consecuencia. Y la iglesia no puede ser como tan tonta, o los que lo siguen pueden ser tan tontos para ir a defender a esa persona. Y hermano, no podemos desvirtuar una cosa a la otra o quitarle, qué sé yo, el mérito que tiene. Yo lo conozco a él, pero yo no puedo decir que por el amor y el respeto que le tengo, si él metió la pata, si cometió una infracción, él tiene que pagar, hermano. Porque es un ser humano, es un hombre. Es un hombre y nosotros somos los que fallamos. Ahora nosotros lo que tenemos es que estar sintonizado con la palabra y con el Espíritu Santo para nosotros no fallar. Amén. Y estar donde Dios quiera que estamos. Eso es así. Y algo que usted decía muy importante, hermana, tiene que ver con eso que el apóstol Pablo rechazaba que se le idolatrara. Tomaba la ocasión para predicar como una forma de introducir el evangelio, pero no permitía que se le reconociera como un Dios, que era lo que querían hacer aquellos atenienses, aquella gente de Asia, en cuanto a ver el poder de Dios que había en Pablo. Pero hoy es todo lo contrario. Hoy hay muchos líderes, lamentablemente, que en vez de inclinar a la gente a Cristo y a que vean al Señor Jesucristo a través de ellos de alguna manera,
lo que hacen es que lo inclinan a ellos mismos, Ujú. a su persona. Eso Y lo es. que vemos es un marketing personal para que las personas lo idolatren. Sí. O sea, donde yo voy a estar, allí va a estar el milagro. Donde yo voy a estar, allí va a estar el poder de Dios. Y se vende algo de una manera que tal vez consciente o inconsciente alguno no se darán cuenta, algunos sí, porque algunos tienen malicia en lo que hacen, de que hay personas que no tienen la capacidad de discernimiento y que son débiles y que no tienen la capacidad a veces para entender qué es lo que se le está diciendo. Y terminan idolatrando a la persona. Que si no es esa persona, yo no escucho un mensaje. Que si no es donde está esa persona, yo no voy a una actividad. Porque fulano es el que yo sigo. Y no debe ser así. Y yo le estoy hablando y uno tiene seguidores en las redes. Uno trabaja aquí en YouTube y la gente lo sigue. Pero la dirección de la gente no debe de ser a la persona nuestra o del líder. Es a Jesús. Amén. Y el apóstol Pablo hacía énfasis en eso. Cuando hablaba de imitar a Cristo, y si lo iban a imitar a él, porque él imitaba a Cristo, y buscar el blanco soberano, ir detrás del blanco que es Jesucristo, y siempre ponía a Cristo y esa parte cristocéntrica en su mensaje. Yo en estos días hablaba de que hoy no se predica a Cristo casi. Hoy la gente predica muchas cosas, pero predican también más de sí mismo. Lo primero que tienen que hacer para que la gente le crea es decir que hicieron un milagro en África, sí, o que hicieron, que bajaron fuego del cielo en tal lugar, o que tuvieron una revelación de tal cosa. Es lo primero que usted va a escuchar en cada mensaje, una forma de manipular las emociones de la gente, de cautivar el pensamiento, la mente, de alguna manera alterar la conciencia de la gente. Entonces la gente tiende a idolatrarlo porque de alguna manera se le está manipulando y hay un poder en esa manipulación. Eso es así. Porque nosotros tenemos poder en lo que decimos, tenemos poder también, que se puede usar de manera negativa, pero no lo correcto, no lo que Dios quiere. Entonces, como líderes, nosotros estamos llamados a mostrar a Jesús y de alguna manera que si alguien quiere tener un ídolo, sea Jesús. Amén. Amén. Y algo, varón, que vino a mi mente es, hay personas que corren grandes distancias, hasta pagan un vuelo de un país a otro para ir a ver un predicador. Así es. Hay gente, hermano, y después que llegan donde está ese predicador, ¿por qué? Porque ellos lo que van es a buscar una palabra. Teniendo la palabra en sus manos, pero ellos no le importa pagar lo que tengan que pagar para ir a donde está ese predicador o esa predicadora. Y es buscando la manera, de cualquier manera, varón, para que ese predicador le ponga las manos. Así es. Para que ese predicador le diga una palabra, para que le diga algo. A veces caen, hermano. Caen. Que yo no, Dios me libre de decir que no es el Espíritu Santo que lo tumba, pero también por la emoción de haber visto a su líder, a su ídolo, la emoción lo puede tumbar también. Claro. Y hay que ponerle hasta llamar 911, porque se ponen malos de verdad. Y hay gente que pelean. Hay gente, mire, en una ocasión yo me llevé una sorpresa con una persona que yo conozco, un hombre de Dios, y iba a poner una iglesia cercana a donde todos nos congregamos de toda la vida. Yo lo conozco desde los 80, 86 en adelante. Y Dios lo usa. De momento él se desapareció de la iglesia. Yo sé que eran los negocios de Dios, pero, el hermano puso una iglesia en tal sitio y iba a pastorear. Un grupo de todos esos hermanos que pertenecíamos a la iglesia junto con él, dijimos, le vamos a dar una sorpresa. Tenía una actividad y como la iglesia la estaban poniendo nueva, le vamos a dar una sorpresa. Yo no fui en el grupo por alguna situación que me pasó, pero no pude ir. Pero el grupo que fue, hermano, en una iglesia nueva que le iba a levantar y de la iglesia fueron más de 15 gente, hermano, es un buen respaldo en idioma evangélico. Varón, y cuando llegamos, que dijeron, aquí está la iglesia tal. Usted sabe que respondió ese varón que nos conocíamos, que cherchábamos juntos, que íbamos para las casas a comer espagueti juntos. Usted sabe que él dijo cuando dijeron que que los muchachos estaban ahí. Cúbranme, cúbranme, cúbranme.
Entonces vinieron muchos, vamos a decir, muchos edecanes, muchos servidores, y lo cubrieron, varón, en realidad así como la gallina cubre a su polluelo. No le veíamos la cabeza al varón. Y en otro momento volvieron a mencionar la iglesia, porque nosotros lo que queríamos es que él sintiera el respaldo nuestro, varón. A todos esos muchachos que fueron de la iglesia se le cayó el corazón porque era ninguno los saludó. Porque cuando se le iba a acercar cualquiera de ellos, él decía, cúbranme. Y venían muchos hermanos y lo cubrían de manera real para que nadie lo toque. Entonces, dígame, varón, eso cae en lo que se llama exageración. Es como un rango tan alto de la idolatría. Y podemos decir también que es un ególatra. Claro. ¿Verdad? Sí, porque podemos decirlo. La mayoría de esos líderes que permiten eso, que de alguna manera incitan a la gente a idolatrar, tienen un problema de ego, sí, de orgullo y de soberbia. Y de autoestima, varón. Claro. Una situación de autoestima. Y si nosotros, yo nunca he tenido, ahora me llega a la mente, uno coge una persona de esa y la analiza, varón, de manera profesional, no espiritual, no profesional, varón. Y uno fácilmente va a encontrar en esa persona una autoestima baja. Un problema de autoestima bajo, pero bajísimo. Porque la mayoría de personas que uno analiza que tiene situación de autoestima baja, ¿qué hace? Cosas para que lo vean, para él sentirse grande. Porque si no hubiera un problema de autoestima en ellos reconocieran, varón, que están en pecado. Porque que la idolatría es el pecado más peligroso que hay en la palabra. Hoy usted sabe los hombres que usted ve en la Biblia que cayeron nada más por tocar un poquito de idolatría. Nada más con Salomón tenemos, varón. Así es. Lo bien que empezó Salomón y cómo termina Salomón, hasta levantando altares. Y hoy en día quizás nos están levantando altares como lo que levantó Salomón. Un líder como era Salomón. Quizá él no está levantando altares con estatuas de acera, con estatuas de Baal. Quizá no están levantando altares de eso. Pero vamos a ver cuáles son los altares que están levantando esos hombres y esas mujeres de Dios y que están marcando al pueblo de Dios. Porque si fuera un daño nada más para ellos, pero están marcando el pueblo de Dios. Hay mucha gente, como yo le comentaba una vez a una persona, hay muchas personas que están siendo dañadas en la misma iglesia. Que entonces vienen donde uno, los que somos todavía un poco como que estamos reservados. Tenemos que venir a trabajar con esa gente de manera muy fuerte para poderlo ayudar a levantarse. Hoy en día yo soy de la que recomiendo que cada iglesia debe tener como un departamento y buscar a todos los profesionales de la rama de la mente, de psicólogos, psiquiatras, terapeutas, y hacer como un pequeño consultorio en las iglesias, para trabajar la iglesia. No es ni siquiera para trabajar la comunidad, el entorno, es para trabajar la iglesia, para nosotros ayudar a la iglesia, a sacarle muchísimos códigos raros y extraños que ese tipo de líderes le han puesto, varón. Entonces, hombre como usted, yo no voy a decir mujer como yo, porque sería como mucha modestia, que por lo menos estudiamos la palabra y vemos lo que la Biblia dice. Que no es inclinarte a Baal nada más, que tú idolatras a alguien. Que no es darle palo a los hermanos de la iglesia católica porque adoran a María. Pero ¿y tú que estás adorando al líder? Y tú, como diría mi pastor, un pastor que yo tenía en un momento, y tú que vives buscando de santuario en santuario una palabra. Eso como si fuera un acto de brujería. Un acto de magia. Esto no es así, hermano. La Biblia está aquí, el Espíritu Santo todavía está aquí. Amén. Y si seguimos hablando, porque mire, esta mañana yo me encontré, varón, con Josué, leyendo
Yo estoy leyendo la Biblia, empecé de nuevo desde Génesis, así me gusta, en orden. Y en el libro de Josué, yo empecé a chequear a Josué de una manera diferente, una perspectiva como yo no lo había visto. Josué no buscó manto, varón. Ahora está muy de moda la chercha de los mantos. Está muy de moda. Y usted ve ahora unos líderes que andan con un grupo de gente atrás, porque esos que están atrás le van a heredar el manto. Así es. Varón, esto es una cosa que está Así fuerte. Y sabes que lo que mucha gente a veces no ve es la consecuencia. Porque hay gente que dice, bueno, yo tengo un líder y yo sigo a mi líder, lo obedezco, ok. Pero cuando tú llegas a la idolatría de esa persona, a defenderlo aún cuando está haciendo las cosas mal hechas, y tú sabes que están mal hechas, pero tú te haces de ignorante o de ojos ciegos para no verlo, y todavía tú ves que te están diciendo eso no está bien y tú lo estás viendo y lo sigues defendiendo. La consecuencia es lo que la Biblia dice, la mente se le reprueba a la gente. Sí. Se convierten en personas con una mente reprobada y empiezan ellos mismos a practicar cosas que no les convienen. Y eso es lo que vemos en la influencia en la Biblia, porque cuando Dios le prohibía al pueblo muchas cosas que tenían que ver con otros pueblos que no eran el pueblo de Dios, tenía que ver en gran parte con esto de la idolatría, porque los demás pueblos tenían muchos dioses falsos, y Dios no quería que se inclinaran a ellos, y se lo recalca y se lo repite siempre, que no se inclinen a esos dioses que tienen las otras naciones. Y vemos el caso, por ejemplo, de Salomón y las situaciones que tuvo por hacer lugares altos a las mujeres que tenía, que adoraban otros dioses. Pero cuando el pueblo también sale de Egipto, el mismo problema, se hacen un buey de oro. Y siempre hay una inclinación a la idolatría, hay una inclinación a adorar a algo. Entonces lo que Dios quiere es que nuestra adoración sea al Dios verdadero. Yo puedo admirar a una persona. Amén. Yo puedo honrar a una persona. Yo puedo reconocer lo que esa persona aporta de parte de Dios. Pero de ahí a yo idolatrarlo es otra cosa. Entonces la gente no entiende a veces que lo que están haciendo es adorando a un hombre. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día con muchos ministerios o supuestos ministerios. Que mucha gente está idolatrando a personas. Y lo están viendo como si fueran el Cristo. Y ahí hay que poner ojo, porque Jesús cuando decía que vendrían muchos falsos cristos, la palabra Cristo tiene que ver con ungido. Entonces esta gente siempre son los ungidos. La mayoría de esas personas que tienden a que lo idolatren son los ungidos. Ellos son los que portan la gloria y la unción. Pero no porque lo que hacen lo demuestra, sino porque ellos siempre lo van a decir. Y siempre van a incitar a que la gente entienda que ellos son. Entonces, ahí es donde el hombre tiene que abrir los ojos, la persona, el hombre de Dios, la mujer de Dios, que queremos buscar al Señor, que queremos adorar al Dios verdadero. Nada puede ocupar el lugar de su adoración, nada puede ocupar el lugar de Dios, que es el primer lugar. Amén. O sea, usted no puede obedecer a un hombre por encima de la obediencia a Dios. Usted no puede adorar a un hombre cuando usted sabe que la Biblia dice que nuestra adoración es a Dios. Amén. Satanás quería que se le adorase. Y le pedía a Jesús en el desierto que lo adorara. Porque él sabe que cuando el hombre se desvía de Dios es porque tiende a adorar otras cosas. Y no solamente a un líder, que es el tema que estamos diciendo, pero podríamos hablar de la gente que adora el trabajo, que adora el dinero y que adora muchísimas cosas, que le pone en un lugar por encima de Dios y entonces se convierte en su Dios. Amén. Y hay personas que adoran los hijos, varón. Así es. Y también hay una adoración, porque se están haciendo adoraciones a los líderes que quizá ustedes dirán, ustedes están tratando un tema que todos lo sabemos. Sí, todos lo sabemos, pero no se le pone, no se encara, no se le pone atención. Y estos son temas que a nosotros nos va a impedir llegar al cielo, varón, porque si la Biblia dice que al único que yo tengo que adorar y darle la gloria es a Dios, y yo esa gloria se la estoy dando a otro, entonces, ¿hay problema ahí para entrar para el cielo? Entonces, hay otro tema. Hay personas que también están adorando hasta los templos. El templo más lindo, el que tenga más luces. Yo no estoy en contra de nada de eso, varón. A mí.
Pero hay personas, porque es por la misma línea de los líderes, que si el líder le dice salta, saltan 5 veces. Si él hace un gesto, saltan 20 veces. Si se tienen que tirar como alfombra, se tiran como alfombra. Entonces mantienen la iglesia, como estaba el pueblo de Israel en el desierto, dando vuelta. Sí, y es un adoctrinamiento. Es un adoctrinamiento. Un adoctrinamiento que los lleva a eso, porque yo escucho testimonios y gente hablándome de cosas que pasan, de sus experiencias con líderes, que ellos tienen que rendirle ese culto a ese líder para crecer en esa congregación, para que le permitan ciertas oportunidades o de alguna manera ejercer cierto liderazgo también. Y usted escucha cosas como que si tú no me dices papá, tú estás mal. Sí. Y que yo soy tu papá espiritual y que yo soy tu papá, pastores y líderes. Y yo lo siento, I'm sorry, yo no tengo problema. Aquí el único padre de nosotros es Dios. Amén. Y eso es lo que Jesús dice, no llame padre vuestro a nadie, porque uno solo es vuestro padre, el que está en el cielo. Entonces hay gente que le choca esto porque uno polariza, porque hay mucha gente creyendo en lo que le enseñan algunas personas, porque tienen conocimiento de la palabra, pero son manipuladores también. Manipuladores. Porque eso es una manipulación. Cuando la gente tú lo quieres someterlo a ti, un sometimiento a mí y obediencia a mí. Y lo que yo digo es lo que tú tienes que hacer. Y tú tienes que besarme la mano, si un papi, si un papá, donde yo llegue. ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde la Biblia enseña eso? La Biblia no enseña eso. Aun cuando el apóstol Pablo hablaba de Timoteo como su hijo en la fe, Pablo nunca exigió que se le llamara papá. No. Nunca. Ahora, que tengamos hijos espirituales, eso es bíblico. Amén. Porque cuando usted predica, cuando usted enseña y alguien recibe de usted, usted lo está engendrando en la fe. Pero no es para que ellos los llamen a usted, padre. Esa es la gran diferencia. Amén. Porque cuando yo incito a la persona que me llame a mí como líder, que soy su papá y que tiene que rendirme esa pleitesía a mí, ese culto, y si no lo hace está mal, cuando la Biblia no enseña eso, entonces hay una manipulación. Eso es así. Muy clara, muy clara. Y eso es un punto de muchos, porque no es solamente eso que hacen. Lo ponen a hacerle servicios que no son para el creyente, hacérselo a su líder, hacer cosas, como si fueran sus sirvientes. Y eso no es bíblico tampoco. Entonces, hay muchos líderes que lamentablemente la unción se le ha subido al cerebro y le ha hecho daño. O la supuesta unción que ellos profesan. Porque se han querido convertir en ídolos para la gente. Y nosotros no estamos llamados a ser ídolos. Ni a que la gente se incite por idolatrar, ni a un hombre, ni a ninguna otra cosa. Sino a enseñarle a la gente a amar a Dios, a adorar a Dios, a rendirle culto a Dios. Y nosotros como guía, si permanecemos en la fe, que imiten nuestra fe. Amén. Pero siempre evaluando nuestra conducta, dice la Biblia. Eso es así. Que los pastores, usted tiene que evaluar su conducta, o los líderes, e imitar su fe. Pero no idolatrar. Porque es que usted tiene las mismas posibilidades de que Dios lo use como use al que más. El problema es que hay gente que dependen de otro y no de Dios. Ay, sí. Y eso es idolatría. Ay, sí. Cuando el poder, la sanidad, la prosperidad mía depende de fulano que me ore o que me profetice o que sea él que me dirija, entonces hay un problema. No digo que usted no pueda alinearse espiritualmente con una visión, con personas de Dios. Claro Amén. que sí. Amén. Para eso es la iglesia. La iglesia es una unificación del cuerpo de personas que son diferentes, pero que trabajan con un mismo fin, con un mismo propósito, con un mismo sentir, con un mismo espíritu. Pero siempre la Biblia dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. Cristo. Aquí no hay otra cabeza. Entonces, a quien yo sigo y adoro es a Dios a través de Jesucristo. Amén. Y esa tiene que ser la visión y esa tiene que ser la predicación del evangelio para los hermanos que quieren a veces idolatrar al hombre que Dios usa. Porque Dios te puede usar y la gente puede verse tentado a rendirte cierto culto y tú tienes que ponerle un freno a eso. Ay. A eso se le pone un freno. No, yo soy un hombre. Dios te puede usar también. Ahora, a Dios le damos la gloria porque nos permite ser canal de bendición. Amén. Para otros. Amén. Y eso está bien. Pero no podemos permitir, ni mucho menos incitar a que las personas que nos siguen o que lideramos vean en nosotros un objeto de adoración. Amén. Y a veces lo hacen hasta
sin querer, pero es por lo que nosotros le incitamos. A veces hay ignorancia. Sí. Y nosotros los líderes o los que son líderes están llamados a sacar a las personas de la ignorancia. Amén. También. A que puedan aprender y entender las cosas como son. Porque a veces el líder entiende que le favorece. Me favorece que la persona hagan eso conmigo, porque entonces yo voy a tener un poder superior sobre las personas que dirijo. Claro. Pero delante de Dios no es correcto. No. No está bien. Porque el poder aquí es de Dios. Amén. Entonces la adoración es hacia Dios. Entonces cuando eso se convierte ya en ese punto, llega la idolatría. Sí. Y obligatoriamente nos vemos tentados a tocar el tema de la prosperidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos líderes, como manejan a su antojo el pueblo, ellos hacen con ellos lo que quieran. Y como ellos lo idolatran, y uno a veces quiere sacarlo del error, pero uno no puede, porque ya el término que usted dijo ahorita, ese adoctrinamiento que tienen, eso es un problema. Por eso es que le digo que entonces cuando esas personas llegan a la iglesia donde se enseña realmente la palabra, es un problema para nosotros sacarlo del error donde están, porque están en un error. Lamentablemente están en un error, porque están haciendo algo que a Dios no le agrada. Así es. Y en la Biblia está, porque qué fácil le fue a Pedro decirle a Cornelio que no se inclinara delante de él. Pero se lo dijo fácil. Dijo, no, como Pablo, yo soy un hombre igual que tú. Entonces, ¿por qué es tan difícil hoy día que tenemos más información porque ahora mismo Pablo fue uno de los más grandes en aquel tiempo después de Jesús, ¿verdad? Pero, varón, ahora mismo tenemos más información que la que tenía Pablo. Claro. Pablo no tenía toda esta información que nosotros tenemos. Pablo nos ayudó a nosotros con las informaciones que tenemos ahora. Entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil o se les hace tan difícil poder reconocer que lo están idolatrando? Poder ser una cosa cuando están en el púlpito con esa euforia, con esas emociones con la que yo puedo envolver al pueblo. Porque déjeme decirle, yo conozco a algunos de ellos que tienen conocimiento de psicología, o sea, que tienen la manera de trabajar con la mente de las personas. Entonces, a ese tipo de personas, ¿quiénes los siguen? Son personas con una situación a veces más difícil que la de ellos o igual a la de ellos, con un estado emocional por el suelo, con situaciones de problemas de autoestima. Entonces, esa persona lo maneja a su antojo. Entonces, ¿dónde es que le quiero llegar? Que no se haga tan difícil poder darse cuenta que a usted lo están idolatrando y que está haciendo algo que a Dios no le agrada. Y usted tiene la palabra en sus manos. Usted tiene la Biblia. La Biblia ahora no es como en los tiempos de antes, que para yo poder tener una Biblia yo tenía que tener el texto en vivo. No, ahora están todas las traducciones por las redes. Así es. Entonces, ¿por qué yo tengo que dejar que alguien haga de mí un ídolo? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que manejar la mente de la gente a mi antojo, estando aquí el Espíritu Santo y la palabra que la tenemos? Yo vi una película cristiana, varón. En una película, pero la mayoría la hacen por un caso que pasó. De un joven que heredó el pastorado de su papá. Porque no se lo quiso dejar a otro. Porque una iglesia demasiado próspera. Una iglesia donde el pastor tenía jet, donde tenía todo, donde vivía en grandes mansiones. Yo no estoy en contra de eso tampoco, varón. Porque si Dios lo bendice a usted con un avión, usted va a hacer la obra de Dios. Pero no porque usted tenga un pueblo subyugado para usted lograr eso.
Y yo me acuerdo que en esa película, yo ni el tema me acuerdo. En esa película, el joven le heredó el pastorado al papá y él no quería ser pastor, pero el papá no le quería dejar esa empresa a cualquiera. Y cuando ese muchacho le entregaron eso, que él empezó a descubrir cosas, él vio que en su iglesia había una hermana que se estaba muriendo por una enfermedad por falta de dinero. Que otra hermana vivía en una casa que no sabía cómo era que se manejaba. Otra que no tenía cama. Otra que la estaban sacando de la casa porque no tenía para pagar. Pero cada domingo en la iglesia tienen que dar una cantidad de dinero porque hay que sembrar. Perdónenme, los sembradores. Porque ahí decían que había que sembrar. Y cuando una de las hijas que no era cristiana le preguntaba, pero mamá, miren la situación que tú estás, tú no puedes llevar este dinero a la iglesia. No, mi hija, oiga, y tenía un convencimiento en la cabeza tan grande que ella prefería no ir al médico, la otra prefería que le quiten la casa, la otra prefería no tener comida en su casa, pero llevar ese dinero religiosamente a la iglesia. Entonces el hijo vino y desbarató todo eso. Desbarató el emporio religioso de religiosidad que había en ese lugar. Entonces lo triste de todo esto, varón, lo triste es que hay muchas personas que dejan de servirle a Cristo por este tipo de actuaciones. Muchas personas. Por nosotros no tener, o ellos no tener la valentía de poder hacer lo que hizo Pablo, de poder hacer lo que hizo Pedro, de poder hacer lo que hacían todos esos hombres de Dios, que nos dejó Dios como ejemplo en la Biblia, para no ser idólatra. ¿Sabes que uno de los grandes problemas que suceden cuando las personas idolatran a los líderes y convierten a un hombre en su ídolo, es que ellos no crecen, ellos se estancan? Amén. Y la mayoría de las veces pasa eso, que no avanzan en ningún sentido, independientemente de lo que sea que le enseñen, sea si le enseñan prosperidad o otro tipo de doctrina como han querido enseñar hoy en día de diferentes formas. Al final de cuentas, esa manipulación lo que hace es que la gente no pueda crecer. Entonces, cuando la persona desvía su adoración hacia una persona y no a Dios, se estanca, no crece, no avanza, no prospera, siempre está en el mismo lugar, porque el objetivo de la persona que está en la manipulación para que lo idolatren es ese, poder ordeñar, poder drenar a esa gente y que esa gente siempre esté ahí. Por eso es que se hacen adorar e idolatrar, porque tienen ventaja sobre la gente. Sí. Entonces, cuando tienen miles de personas en un lugar, no van a saber las necesidades de muchas de ellas. Y tampoco le interesa. Eso es así. Ahora sí le interesa que estén ahí y que le aplaudan y que le celebren lo que hacen. Independientemente de que esa persona crezcan o no, o pongan en práctica lo que le enseñan o no. A ellos no les interesa supervisar eso, ni velar por eso. A ellos les interesa lo que está sucediendo con ellos. Y es lo que hablábamos al principio, de esa parte egocéntrica, que lo que me conviene a mí es lo que a mí me importa. El yo crecer está bien. Pero si los demás no crecen conmigo, por más poderoso que pueda haber su ministerio, es posible que ese ministerio tenga algún tipo de problema. Porque muchas veces se tiende a la imagen de una persona y no a Dios. Amén. Y por eso usted ve que la gente, los ministerios, la mayoría de esos grandes ministerios llevan su propio nombre. Sí. Porque es la figura de ellos lo que se está vendiendo. Y entonces la gente está idolatrando. Y hay mucha tendencia a eso, lamentablemente. Y hoy más que nunca. Y es algo que se ha traspolado del mundo. Antes se veía mucho con los artistas, con personalidades, que la gente tenía esa devoción a adorarlo, a idolatrarlo. Pero hay muchos hoy falsos ministros, porque no son todos, que están llevando a la gente a idolatrar su figura. Con falsos testimonios, con falsas historias, con fábulas, con cuentos, pero no predicando a Cristo. Eso es así. Lamentablemente.
Wow, sí, ¿cuál es la necesidad de inventar un testimonio? Yo conozco, varón, yo he estado con personas que yo nada más muevo la cabeza y digo, ¿y cómo lo hace? Dios no necesita que tú lo ayudes. Dios no lo necesita. Para Dios ser Dios, a mí no me necesita. La que necesita a Dios soy yo. Entonces, lamentablemente, se habla mucho un grupo habla mucho de sana doctrina. Pero a veces la gente, yo creo que ni entiende lo que es sana doctrina. Así es. Porque sana doctrina es simplemente enseñar la palabra, la Biblia como es, sin quitarle ni ponerle. A mí me sorprende personas que me dicen como que no le hable del Antiguo Testamento. Digo, pero esa es la Biblia. Pero esa es la Biblia. Y mientras esa sea la palabra de Dios, Génesis es Génesis. Así es. Y Mateo es Mateo. Y yo le comentaba a esa persona, le decía, es más, para no irnos más lejos, porque le estaba hablando del libro de números y de unas leyes, para no irnos más lejos, mira, de esa historia que se habla en la Biblia, que no se menciona en más ningún otro lugar, varón, que es cuando estaban hablando del sacrificio de aquella vaca alazana. Digo, pero si no se fuera a hablar del Antiguo Testamento, porque ya está desfasado. No se debió hablar en el hebreo, en el libro de Hebreos, capítulo 9, cuando el autor dice que lo que vale ahora es la sangre de Cristo y citó lo de la vaca alazana. Entonces no me deben citar en el Nuevo Testamento nada del Antiguo. Esa es la palabra. Ahora, es que no le conviene. Así es. No le conviene. Así es. Así es. Y yo creo que el llamado es a los hermanos a adorar a Dios. Adorar a Dios. El primer mandamiento es no hacerse dioses ajenos aparte del Señor, dioses falsos, sino a que nuestra adoración esté dirigida a nuestro Señor, a nuestro Dios. Nadie puede tener a dos señores, solo hay uno y se llama Jehová Dios, el Padre Celestial. Y nosotros estamos llamados a adorar a nuestro Dios por encima de todo, a pesar de las circunstancias. Así que como Jesús le dijo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A más nadie. Los hermanos nos sobrellevamos, Amén. nos amamos y le digo que porque sea líder no es más que usted. Eso es así. No hay pastor, ni apóstol, ni ministro de ningún rango o jerarquía que sea más que usted. Somos iguales en Cristo Jesús. Ahora bien, el ministerio merece respeto, el Amén. liderazgo también, y eso no hay duda. Pero de ahí a crear diferencia en que tú estás más alto y que a ti hay que rendirte algún tipo de adoración, póngale ojo a eso. Amén. Lamentablemente, Marlene, no nos queda tiempo para más. Yo espero que la gente haya disfrutado este tema sobre la idolatría, tocando algunos puntos leves, pero hay muchas cosas que están pasando hoy en día, con mucha gente adorando a los hombres e idolatrando a personas. Y eso tiene que acabarse. Y no es solamente algo ajeno a la iglesia evangélica, porque pasa en otras religiones y siempre lo vemos desde aquí. Pero la iglesia evangélica hoy en día está en esa misma tendencia y otras sectas que están surgiendo, como la sana doctrina y demás, donde se están idolatrando a los hombres porque se entiende que tienen el gran poder de Dios cuando no es así. ¿Marlene? Dice la palabra, oye, oh Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Así es. O sea que Dios no comparte su gloria con nadie. Y eso no es, mucha gente dice que la gloria es de Dios y un chin para mí. Tumbe eso, varón. La gloria es de Dios. Mis Para hermanos, mí ha sido una gran bendición compartir con usted, varón. Esto es Excelencia Cristiana Televisión. Amén. Para nosotros un gran placer. Suscríbase a este canal, compártalo. Siempre será grato que usted pueda compartir lo que hacemos aquí. Así pues seguimos creciendo, sabiendo que estamos tratando de que usted sea edificado a través de la palabra. Bendiciones y nos reencontraremos en una próxima.